Queridos hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. En Efesios capítulo 5, el verso número 14. Este es un verso que ustedes han leído muchas veces y han escuchado muchas veces. El apóstol Pablo escribió Efesios en el capítulo 5 y en el verso número 14. Y este verso que vamos a leer hoy fue el verso bíblico que ocupó Carlos Wesley. Porque este sermón, esta reflexión que quiero hacer hoy, la hizo Carlos Wesley en el año 1740 más o menos. Carlos Wesley predicó este sermón. Y yo, como una manera de honrar en este mes del metodismo, he querido tomar este sermón de Carlos Wesley y predicarlo para ustedes. Y lo hago en la convicción de que lo que dice la palabra del Señor es esto: el mundo pasa y los deseos también, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sería difícil que yo tomara el texto de algún filósofo, algún poeta y un escritor del 1740 y viniera a leerlo a ustedes para aplicarlo, porque es un libro escrito por un ser humano, un hombre cualquiera. Pero cuando se trata de la palabra del Señor, la palabra del Señor es un eterno presente. Es decir, el poder que tuvo la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo la predicó es el mismo poder que tiene la palabra de Dios cuando la predicó Martín Lutero allá en el 1520, o es el mismo poder que tiene la palabra de Dios en el día de hoy. Así es que con la palabra de Dios no tenemos problema, porque los corazones que fueron transformados por Juan 3:16 en el primer siglo, esos corazones también pueden ser transformados hoy en el siglo XXI. Carlos Wesley predicó esta palabra y dice Efesios capítulo 5 verso número 14. Dice: por lo cual, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Podemos leerlo todos juntos? Vamos a decir todos: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Bien, este texto lo usó Carlos Wesley para hablarle a la gente de esa época. Si sacamos la cuenta, del 1740 más o menos hasta ahora, ha pasado muchos años, pero esta palabra sigue siendo efectiva. Pregunto: ¿quiénes son estas personas que duermen y tienen que despertar? Dormir. En este sermón, el dormir al cual Carlos Wesley se refiere tiene que ver con la actitud apática de las personas en la tierra. Si yo me acerco a alguno de ustedes porque quiero decirle algo y usted está en una actitud displicente, con los ojos cerrados, y yo le hablo y usted está así con los ojos cerrados, yo podría decir, como se dice hoy día, no está ni ahí con lo que yo le estoy diciendo. Es completamente apático, displicente, no le importa lo que yo le estoy diciendo. En el texto bíblico, estar dormido es eso, es tener una actitud apática, pero por las cosas de Dios. Por las cosas de Dios. Entonces Carlos Wesley le está diciendo a las personas que tienen esa apatía por las cosas de Dios, que son ellos los que tienen que despertar. Es una persona que está viva en su cuerpo. Carnalmente sí está viva,
pero espiritualmente está dormida. Es esa la persona que tiene que despertarse. El que es indiferente tiene que despertar. Ahora, ¿cuáles son las promesas que le hace el Señor a quienes se van a despertar y quienes se van a levantar de esa indiferencia? Bueno, veamos primero el estado en que se encuentran los que están dormidos espiritualmente. Los que están dormidos espiritualmente son los que se encuentran viviendo en una actitud de pecado y no les interesa abandonar esa actitud. Ellos quieren continuar viviendo en el pecado que viven. Pero aquí Carlos Wesley se está refiriendo no solo al que hace pecado, sino al que vive en la condición de pecado. Los que nacen en esa condición. Ustedes saben algo, todos los seres humanos nacemos en pecado, aunque seamos una guaguita chiquitita. El pecado está en nuestra naturaleza. Claro, la gente a veces tiene razón cuando dice, pero si esta guaguita tiene 1 año, es un inocente, él no le hace mal a nadie. Es verdad, él no peca por acciones porque no hace nada, pero tiene en sus genes la naturaleza pecaminosa, porque nació en pecado como todos los seres humanos hemos nacido en esa condición. Entonces, él se está refiriendo aquí a los que nacen en pecado y viven en esa condición de pecado. La persona que permanece en ese estado de sueño va a continuar allí hasta que la voz de Dios lo despierte. Porque hay algo que todos tenemos que saber. Cuando nosotros nos volvimos del pecado a Dios, fue porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice la Biblia. Es decir, cuando usted se convenció de que era un pecador, no es porque lo convenció su esposa, no es porque lo convencieron sus vecinos, no es porque lo convenció el pastor. Usted y yo fuimos convencidos de nuestra condición de pecado porque fue el Espíritu Santo el que habló a nuestro corazón y nos señaló nuestra condición de pecado. Dice la Biblia, el Espíritu Santo actúa en nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así es que cuando usted se convence que está viviendo en la condición de pecado, nadie lo convenció. No fue el pastor el que lo convenció, fue el Espíritu Santo el que nos convence. Ahora, los que duermen espiritualmente también, dice, están en la noche de su vida. ¿Qué significa eso? Estar en la noche de la vida significa estar en tinieblas, en obscuridad. Porque para que nosotros podamos dormir necesitamos que esté oscuro. Por eso apagamos la luz y ponemos cortinas. Entonces, la persona que está viviendo en la condición de pecado está viviendo en la oscuridad, en las tinieblas. Y como están viviendo en las tinieblas, no saben de la necesidad que tienen de despertar. Cuando las personas han caído en coma, están en el hospital, en la UCI, pasa 1 semana, 1 mes, 2 meses, y después cuando la persona despierta, usted le pregunta, ¿sabes qué te pasó? No sé. ¿Sabes cuánto tiempo llevas en estado de coma o cuánto tiempo estuviste? No sé. Y cuando usted le dice estuviste 1 mes en coma, él dice, no sabía, no sé. La gente que vive en pecado y que está en esa condición de estar dormido, no tienen conciencia del peligro que corren estando en esa condición. Una vez leí una noticia de una persona que fue atropellada por un tren. ¿Y sabe lo que dijeron las noticias? Que se había quedado dormido en la línea. La persona que se duerme en la línea no sabe el peligro que corre.
No sé cómo ese hombre estaría ebrio o drogado, no sé, pero se puso a dormir en la línea del tren y el tren pasó después y lo atropelló. Pero decía la noticia que él se había dormido en la línea. Cuando una persona va conduciendo un camión o un bus o un automóvil y ha recorrido un trecho muy largo de muchas horas, se empieza a dormir y no se da cuenta que se duerme. Me vine conversando con un conductor de turbús hace un tiempo atrás, porque no podía dormir. Me fui a la cabina con él, le pedí permiso y me senté y le empecé a buscar conversa. Creo que le busqué conversa porque noté que iba muy rápido. Y dije, yo mejor me acerco a la cabina, no sea que vaya muy rápido, nos vamos a matar todos aquí. Entonces, si yo me siento al lado de él, por lo menos a decir, este pasajero me puede demandar. Así que le busqué conversa. Y en la conversa que le busqué le pregunté si es que él usaba un aparatito que vendían para que los conductores se lo pusieran en las orejas. No, me dijo, yo no me pongo esa cuestión porque funciona, dijo. Cuando uno va a quedarse dormido, agacha la cabeza, el aparato suena. Pero no lo uso, dijo, porque no lo necesito. Cuando una persona se está dormida, no se da cuenta que está dormida. No se da cuenta. Bien, este que está dormido pero en pecado no tiene conciencia y no se da cuenta del peligro que corre. Un conductor que va manejando un bus a las 3 de la mañana cruzando el desierto no sabe el peligro que corre si él se duerme. Entonces, por eso que Efesios dice, despiértate, tú que duermes. Entonces no saben de la necesidad que tienen de despertar y no estar dormidos. Hermanos, el que se duerme espiritualmente se imagina que todo está bien. Claro, como está durmiendo plácidamente, no sabe que el peligro acecha, como este que se durmió en la línea del tren. El que está espiritualmente dormido, el que no tiene conciencia de la condición de pecado en la que vive, jura que todo está bien, que no pasa nada y que todo va a seguir muy bien, que es libre y que es feliz. Pero como está dormido espiritualmente, no sabe en la condición de peligro en la que se encuentra. Eso le pasa a la gente que está durmiendo y le entran a robar. Y al otro día, cuando despiertan, salen al living, no tienen la tele, se robaron el refrigerador, el computador se lo llevaron. Una vez escuché que habían algunos ladrones que cuando entraban a las casas en la noche, rociaban un spray que hacía que las personas se durmieran más profundamente todavía, porque cuando rociaban ese spray, ellos dormían profundamente y le podían robar hasta el colchón y no iban a despertar. Eso leí. Entonces, cuando una persona está dormida, hermano, le puede pasar de todo y no se da cuenta. La gente que está allá afuera y que está viviendo en pecado, no saben el peligro que ellos están enfrentando por estar espiritualmente dormidos e indiferentes a su condición de pecado. Eso es, no sabe lo que realmente les puede suceder. La persona que está en esa condición ignora completamente entonces la situación en la que está. Por eso es que el apóstol dice con tanta insistencia: despiértate, tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El que duerme espiritualmente es también la persona que no cree que es pecadora. Hay personas que dicen, pero si yo no soy pecador. Pero yo dije al comienzo de esta reflexión que Carlos Wesley está hablando del pecador no que peca por acción, sino que peca por naturaleza. Es decir, yo no soy malo, yo no hago nada malo, yo no soy un pecador, dirá un niño de 1 año, pero tiene la condición de ser pecador, porque nació de una naturaleza caída en la que todos nosotros nacemos. Todos nosotros hemos nacido en esa naturaleza, aunque no hagamos nada malo, tenemos esa condición.
Entonces, de esa condición el Señor quiere sacarme. De esa condición el Señor quiere rescatarme. Es de esa condición. Después, cuando yo voy creciendo, ya voy haciendo cosas que no están bien. Pero cuando soy un bebé no hago nada malo. Pero la condición, la naturaleza pecaminosa. Y usted dirá, ¿cómo es que usted sabe que en ese niño de 1 año la naturaleza pecaminosa está presente? ¿Cómo sabe usted que el pecado está presente en ese niño que tiene 1 año? Dice la Biblia que por el pecado nosotros experimentamos en nuestro cuerpo, hermanos queridos, experimentamos enfermedades y situaciones que nos hacen daño a nuestro cuerpo. No estoy diciendo que las personas que están enfermas es por pecado, es por la condición de seres humanos. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Le dijo: el día que ustedes coman de este árbol, de cierto morirán. Todos los seres humanos morimos, envejecemos, crecemos, nos hacemos adultos y nuestros cuerpos se enferman, se desgastan. Porque la enfermedad entró a la raza humana por la condición de pecado. Porque si Adán y Eva no hubiesen comido del fruto del conocimiento del bien y del mal, los seres humanos jamás habríamos muerto. Pero fue el pecado el que trajo enfermedad. El pecado trajo muerte. Por eso que los niños, cuando son pequeños, comienzan a crecer, a crecer, a crecer. Tienen 30, 40, 60, se hacen viejitos y se mueren. Porque está en la condición de pecado, la naturaleza pecaminosa. Entonces, el que está espiritualmente dormido es la persona que cree que no es pecadora porque no hace nada malo. Y por ese motivo duerme profundamente, porque piensa que está bien. También está dormido, y escúchenme bien aquí, también está dormido y tiene que despertar ese solo el que vive la religiosidad y cree que porque vive la religiosidad entonces él está despierto, pero no es así. ¿Qué significa eso? Significa que yo diga: no, pero si yo voy a la iglesia todos los domingos, yo voy a la iglesia y a veces oro y leo la Biblia. Hay muchas personas que participan de otras religiones y que ellos se quedan tranquilos con ir el día domingo a la iglesia y ya están listos. Cuando uno practica esa religiosidad, es lo mismo que estuviera dormido. Es lo mismo que estuviera dormido. Porque piensa engañosamente que porque va a la iglesia el domingo todo está bien. Todo va a estar bien cuando yo tenga una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Todo está bien cuando mi vida le pertenezca a Él. Todo va a estar bien cuando yo quiera vivir agradando a Cristo, cuando mi vida entera esté puesta a sus pies. Y puede que a lo mejor ni tenga tiempo de venir al templo, pero mi vida está puesta en sus manos y vivo para Él. Entonces hay mucha gente que practica una religión, que practica la religión, pero en verdad su relación con Dios no existe. Estas personas que practican religión solamente, ritos, están espiritualmente dormidos también, igual que los otros. ¿Y qué dice la Biblia con aquellos que son tibios? Que Dios los va a vomitar de su boca. Hermanos, ustedes y yo estamos aquí porque primero que todo tenemos que tener conciencia que necesitamos relacionarnos con Dios. Tenemos que relacionarnos con Dios. La condición del religioso no le agrada a Dios. A Dios no le gusta la gente religiosa. Y la gente religiosa es la que viene al templo por obligación, no porque realmente lo necesite. Ayer me estaba hablando mi mamá de que mi hermana tenía que obligar a mi cuñado a ir a ver a su mamá. Y la mamá, la suegra, mi hermana, dice: este no me viene a ver porque capaz que la Rosa no le da permiso. ¿Y qué? Si mi hermana la Rosa lo obliga, anda a ver a tu mamá, le dice. La mamá tiene Alzheimer. ¿Y sabe lo que dice él? ¿Y para qué voy a ir si mamá no me reconoce?
Ella no sabrá que tú eres su hijo, pero tú sabes que ella es tu mamá. Tienes que ir a ver. Me imagino que con la cara larga ir a ver a su mamá. ¿Cuántos cristianos no vienen al templo con la cara larga? Porque la mujer los manda, o porque sienten que tienen la obligación. Ninguno de ustedes tiene que estar aquí por obligación. Tenemos que estar aquí porque amamos a Dios, porque aquí se juntan sus hijos y sus hijas, y nos hace bien estar aquí. Muchas veces ustedes y yo hemos venido hasta por un compromiso, pero luego nos arrepentimos y decimos: Señor, si yo no tengo que ir a la iglesia porque estoy obligado, yo voy a la iglesia porque necesito estar en tu presencia, oír tu palabra, cantar a ti y a adorarte. Yo tengo la necesidad en mi alma de hacer eso. Entonces, ¿sabe lo que dice la Biblia de aquellos que vienen solo por obligación? Dice que son como sepulcros blanqueados, como fariseos, que cumplen el rito por obligación, pero no porque en realidad tengan la necesidad. Alguien duerme espiritualmente y no ha despertado. Quien vive en esa condición está habitando en la muerte. Está muerto para Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Y para que un alma muerta espiritualmente pueda volver a la vida, ¿qué tiene que hacer? Dice así: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, para despertar de la indiferencia de la que yo le estoy hablando, hay que oír la voz de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate. ¿Qué le dice la mamá a los niños en la mañana? Hijo, son las 7. Despierte, levántese, tiene que ir a clase. Si la mamá no va, muchos no despiertan, porque ni el celular lo escuchan cuando suena. Y allá va la mamá, le toca la puerta y le dice que se levante. Y el hijo se levanta para ir al colegio o para ir a trabajar. ¿Qué dice Efesios 4? Levántate tú que duermes. Levántate, despierta y te va a alumbrar Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender aquí? Que la persona que vive en condición de dormir espiritualmente, indiferencia, solo se va a levantar, solo va a despertar cuando escuche la voz de Dios. Es Dios el que nos despierta. Es Dios el que nos saca de la condición de indiferencia y de estar dormido. Jesús está ahí frente al sepulcro de Lázaro. Hay una piedra que colocó Marta y la gente. Han pasado 4 días. El cuerpo está en estado de putrefacción ya. Y el Señor Jesús se para frente al sepulcro y dice: Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que Lázaro salió de la tumba. Acuérdense que en esa época la tumba no es en la tierra como ahora, no es un hoyo. La tumba está en una roca, es como una cueva. Y sacaron la piedra y Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro escuchó la voz de Jesús que le llamó afuera y se levantó y salió del sepulcro. El que está durmiendo espiritualmente tiene que reconocer la voz de Dios que le habla, porque la voz de Dios tiene el poder de despertar a la gente. ¿Sabe? Yo puedo ser instrumento de Dios, pero finalmente el que despierta a la gente de la condición de pecado es Dios. Es Dios. Yo puedo decir: la hermana Rosita me habló tan duro que soy un pecador, que necesito arrepentirme, porque si no me voy a ir a la perdición. Y yo me empiezo a dar cuenta que es verdad. No es la hermana Rosita la que provocó eso en mí. Fue el poder del Espíritu Santo hablando a través de ella. Pero es el Espíritu Santo el que me convenció. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos el Evangelio. Si usted alguna vez se preguntó por qué tenemos que hablar a la gente del Evangelio, ¿por qué no lee la Biblia nomás la gente y se entera sola? ¿Por qué tenemos que decirle nosotros?
Porque no lo van a hacer porque están durmiendo. No se van a acercar a Dios porque están en el estado de apatía y de indiferencia espiritual. Nadie va a tomar una Biblia por sí solo si está durmiendo y la va a leer. Tenemos que despertarles. Más bien, Dios tiene que despertarles a través de nosotros. Por eso es que la iglesia tiene que predicar el evangelio. Por eso es que usted le tiene que hablar de Cristo a sus amigos. Por eso es que usted le tiene que hablar de Cristo a su familia. Usted le va a decir no más, pero es el Espíritu Santo el que va a tomar sus palabras y usted finalmente, la persona va a ser despertada. La persona que está dormida no tiene los sentidos ejercitados. Una persona que está dormida no está sin sentido. Entonces hay que despertarla y el Señor lo puede hacer. Y como está dormido espiritualmente, no percibe nada de lo espiritual. Todo lo espiritual le parece una locura. Entonces, es importante tener el testimonio de Dios en nuestro espíritu de que yo no estoy dormido, de que yo estoy despierto. Yo necesito saber en mi corazón que yo no estoy dormido, que no soy indiferente, que yo no soy indiferente a las cosas de Dios. Entonces, cuidado. Cuando usted en algún momento comience a experimentar indiferencia, desinterés, usted tiene que pensar: no me estaré quedando dormido. No estaré quedándome dormido en las cosas espirituales, porque no siento ningún atractivo por las cosas de Dios. No tengo ningún interés. Algo me está pasando. Alguien me tiene que zamarrear, despertarme. Es así. Entonces tenemos que tener eso. Bien, ya vimos el estado en que se encuentran los que duermen espiritualmente. ¿Y cómo van a despertar? Van a despertar cuando el Señor los llame. Ahora, ya voy a terminar. ¿Y cómo el Señor me llama a despertar? Porque dice: despiértate, tú que duermes, ¿ya? Y te alumbrará Cristo. ¿Saben ustedes, conocen la historia de Jonás? Jonás tenía que ir a Nínive, pero él se fue a otro puerto, a Tarsis. Tomó una nave, se metió en la bodega abajo y se puso a dormir. Él está dormido. Eso es. Entonces, cuando el Señor quiere que yo reconozca el estado en el que yo estoy, tengo que ser despertado. ¿Saben ustedes que a Jonás lo despertaron? Parece que fue el capitán de la nave y lo zamarrió y le dijo: despiértate, dormilón. Así le dijo: despiértate, dormilón, le dijo. La nave está a punto de hundirse y tú no te das ni cuenta. ¿Y sabe para qué lo despertó? Para que orara. Le dijo: clama a tu Dios, no sea que tu Dios nos pueda librar de este naufragio. Parece que todos los otros marinos, unos estaban tirando cuestiones para abajo para que la nave no estuviera tan pesada. Cada uno estaba haciendo lo suyo, pero este estaba dormido. En medio de la tempestad estaba dormido. Hermanos, cuando una persona se despierta porque el Señor la despierta, se escapa de la condición de pecado. Se escapa de la condición de pecado y de sus consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias, y lo que Dios quiere es que usted ni yo enfrentemos las consecuencias del pecado. Por eso Dios nos despierta. ¿Por qué usted despierta a su hijo para que vaya a trabajar o para que vaya a estudiar? Porque usted no quiere que repita el curso, porque usted no quiere que lo echen de la pega porque llega atrasado todos los días, porque usted busca su bien, por eso lo despierta. No es porque lo quiere sacar del placer de dormir, no. Lo que usted quiere es que no sufra las consecuencias si es que sigue dormido. Dios nos quiere despertar. De hecho, Dios nos ha despertado porque no quiere que nosotros experimentemos las consecuencias de estar dormido. ¿Y qué dije yo? Que estar dormido es estar en peligro. Entonces, por eso el Señor nos despierta. Los que piensan que no están dormidos son los que más en peligro están y se encuentran, porque están confiados. El que duerme está confiado y no está pensando en el peligro que le viene. Oremos entonces
para que el Señor se aparezca a esas personas que están en obscuridad profunda. Oremos para que el Señor los despierte. Tal vez usted tiene algún familiar o alguien que usted ama y que no ha despertado a las cosas de Dios. Entonces vamos a decir: Señor, yo te pido por mis seres amados que duermen. Señor, despiértalos tú, porque están en peligro al vivir en esa condición de indiferencia, porque no saben a lo que se exponen cuando alguien está dormido. Una de las cosas que uno ora cuando va a viajar en bus toda la noche y le pide al Señor: Señor, dirige tú este bus y sé tú el conductor, porque el conductor se puede quedar dormido, ¿ya? Entonces, ¿qué hace uno? Pone la vida del conductor para que no se duerma en la mano del Señor. Bien, eso mismo tenemos que hacer, pero con los que duermen espiritualmente. Señor, despiértalos para que ellos realmente reconozcan que necesitan despertar y tener esta nueva vida en Cristo. Muchos están dormidos en la felicidad, en el placer, en la comodidad que el mundo les da. Algunos están dormidos en el dinero, porque no tienen ninguna necesidad económica y ellos, sus cuentas van bien y sus cuentas en el banco están bien y sus negocios están bien, no hay nada que temer, todo está bien, pero son indiferentes a las cosas espirituales porque le va tan bien en lo material que no tienen ninguna necesidad espiritual. Eso es lo que ellos creen. Otros están dormidos en otras cuestiones que los dejan estar tranquilos, cómodos y confortables, pero no saben que el único que nos puede dar seguridad es Cristo el Señor. Dios nos llama a despertar, a regresar, porque este mundo no es nuestro hogar. Somos extranjeros en este mundo. Entonces tenemos que estar permanentemente despiertos. Vamos a preguntarnos ahora: ¿en qué estado nos encontramos nosotros? Porque yo parece que he estado hablando todo este rato para los que están allá afuera. Pero ¿en qué estado nos encontramos los que estamos aquí? Podría decir yo estoy despierto. Por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, el Señor me tiene despierto. Estoy preparado para encontrarme con Él, porque estoy despierto. Hay una parábola en la Biblia de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes. Y en cada una de ellas había una lámpara que tenía que tener aceite para estar encendida. Dice esa historia que eran 10, pero 5 se durmieron y 5 permanecieron despiertas. ¿Saben ustedes que en la tradición judía el matrimonio dura una semana? Una semana. Y el novio tiene que ir a buscar a la novia a su casa. Y cuando el novio va a buscar a la novia a su casa, no va solo, va con 10 damas de honor. Con 10 damas de honor. Pero el novio llega a la hora, cualquier hora, a buscar a esas damas de honor. Y esta historia dice que de las 10 damas de honor, usando el lenguaje de hoy, 5 estaban dormidas y 5 estaban velando, despiertas. Las 5 que estaban velando tenían lámpara encendida porque iban de noche, pero habían 5 que estaban dormidas y sus lámparas estaban apagadas. Entonces la pregunta es: ¿cómo está tu lámpara? ¿Y en qué condición estás tú para esperar al Señor? Porque saben, el Señor puede venir a nuestra vida en cualquier momento. No, yo soy joven y el médico me ha dicho que estoy re bien de salud, así que el otro día fui a ver al médico yo, y el médico me dijo, lo dejé como un cabro de 20 años, me dijo el doctor Hunter. Lo dejé como un cabro de 20 años, me dijo. Pero yo no puedo andarme ufanando de eso, porque ni Dios lo permita y mañana me pasa un accidente y parto a la presencia del Señor. ¿A dónde quedaron los 20 años que me dejó Él? No, el Señor puede venir por nosotros en cualquier momento. Entonces la pregunta que me tengo que hacer: ¿en qué condición estoy? ¿Estoy despierto o estoy dormido? ¿Vengo a la iglesia por obligación
o porque realmente yo siento que tengo que estar aquí y necesito estar aquí. ¿Estoy apático por las cosas del Señor o no? Las busco porque las necesito. ¿Soy un verdadero creyente? ¿Soy verdaderamente participante de la naturaleza divina? ¿Sabemos que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Puesto, si estas preguntas me ofenden o no me gustan, seguramente es porque no tengo la seguridad de que estoy despierto. A lo mejor sí. A lo mejor estoy somnoliento. No estoy dormido completamente, pero a lo mejor estoy somnoliento. A lo mejor estoy traspuesto. La persona que está traspuesta despierta por cualquier cosita, pero se tiende a dormir. Se tiende a ir a dormir. Ahora, ¿en qué condición estoy yo? Hermanos y hermanas, usted y yo tenemos que tener la seguridad de que el Espíritu Santo nos mantiene despiertos, buscando al Señor. Si todavía estoy dormitando espiritualmente, tengo que despertar. Entonces quiero terminar diciendo, la palabra del Señor para nosotros hoy día es esta: despiértate, tú que duermes. Eso es lo que le dijo el Señor: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, porque estar dormido espiritualmente es estar muerto. Y cuando tú te despiertes, cuando tú te levantes, Cristo te va a alumbrar. Él será la luz que hará que permanezcas despierto. Este sermón lo predicó Carlos Wesley en el 1740. Hace casi 300 años, 280 años, él habló de esto. Y yo he querido hablar de esto también para ustedes hoy, para que el Señor nos libre de quedarnos dormidos después de haber sido despertados por Él. Sigamos espiritualmente vivos. Sigamos vivos. Sigamos espiritualmente anhelando su presencia y buscándolo más. Si alguno de ustedes siente que se está durmiendo en su vida espiritual, anímese, levántese y dígale al Señor que no permita dejarlo dormir. No en ese dormir, espiritualmente no. Mi cuerpo necesita dormir y descanso en la noche y duermo, pero mi espíritu no. Tengo que velar, porque un día de estos el Señor vendrá por mí y debo estar despierto. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra, que en esta tarde viene, Señor, a ponernos en alerta. Tenemos, oh Dios, que estar despiertos, y el Espíritu Santo es quien nos puede mantener en esa condición. Ayúdanos, oh Dios, a buscarte con necesidad, con desesperación, a anhelar, Señor, estar cerca de ti. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.